En nombre del Club de Debates Urbanos y en nombre de la familia de Javier Espenarosía, queremos daros las gracias por acompañarnos en este pequeño acto en su recuerdo. Javier, además de otras muchísimas cosas, era miembro de la Junta Directiva del Club de Debates Urbanos y nosotros pues le echamos muchísimo de menos. Gracias a él, gracias a Javier, tenemos algo muy importante en el club, que son nuestros libros que editó él, conmemorando nuestros 10 años y nuestros 20 años. El año que viene se cumplen los 30 años del club y bueno, va a ser muy difícil, por no decir imposible, que estemos a la altura de lo que él nos hizo en estos años anteriores. Ha habido personas muy allegadas a Javier que han querido dirigir unas palabras en este día y bueno, para que ellos tengan la oportunidad de hablar unos momentos antes de que nos tomemos un vino, que es lo que a él le hubiera gustado, que nos tomáramos un vino recordándole, pues quiero presentaros a las personas que van a intervenir. Y en primer lugar va a hablar José Luis Catalinas. José Luis ha sido compañero suyo desde la universidad y fue la persona con la que editó su primer libro. Se llamaba, si os acordáis, La Primera República. Por favor, José Luis. Bueno, gracias, buenas tardes. Y la verdad es que yo voy a hablar del libro, claro. Bueno, en realidad, pues Javier y yo hemos sido amigos durante casi 52 años, desde aquella tarde de octubre del 69 que nos encontramos en la facultad. Y creo que cuando Javier tenía 19 años y yo 21, que iba con retraso. Y creo que las vivencias de los años inmediatamente siguientes en la facultad y fuera de la publicación de ese libro de la Primera República, pues son la base de nuestra larga relación de amistad. Y para celebrar su vida hoy con su familia y con sus amigos, pues se me ha ocurrido recordar algunas de esas cosas que tuve la fortuna de hacer con él. Voy a tratar de ir deprisa para cumplir más o menos el tiempo. La verdad es que 3 profesores de esa facultad tuvieron mucho que ver en nuestras actividades de esos primeros años. Valeriano Bozal, Antonio Elorza, cuyo el esquema de nuestro libro es algunos trabajos que hacía Elorza entonces, que eran selecciones de textos y una introducción. Y Antonio Jimeno Cuspinera, que cambió nuestra concepción de la historia del bachillerato y a quien dedicamos el libro. Y fue a Valeriano Bozal, que formaba parte de comunicación, que estaba entonces muy de moda, y no digo más, a quien entregamos el original de nuestro libro y con mucha ilusión nuestra, pues que nos comunicó que lo iban a publicar en la que creo que era la serie principal de Alberto Corazón, editor, la serie A. Pero nuestro interés por comunicación era anterior a nuestro libro, a la publicación de nuestro libro. De hecho, 2 años antes, en el año 71, pues Javier y yo en la facultad presentamos una presentación oral en la Cátedra de Estructura Económica con muy buena calificación, con un libro publicado por Comunicación que era La acumulación socialista en Bujarin y en Preobrazhensky. La verdad es que ahora yo sé que nos repartimos los papeles, pero no sé quién hizo de Bujarin y quién de Preobrazhensky, y la verdad es que no me acuerdo de nada de lo que decía. Creo que afortunadamente, ¿no? Asimismo, el equipo de comunicación, yo creo que el ideólogo era Valeriano, el más ideólogo, publicaba artículos sobre la situación política y cultural que nosotros seguíamos con mucha atención, comentábamos y además nos parecían adecuados. Javier y yo decidimos en el verano del 71 leer sistemáticamente a Marx y a Engels. Él durante sus vacaciones en Orduña, y conservo 5 interesantísimas y largas cartas que en julio y agosto me envió para contarme cómo iban sus lecturas sobre los clásicos marxistas y mil cosas más. Yo también le escribí varias cartas y confío que su original no aparezca nunca. En una carta de Javier de agosto me ha permitido recordar claramente que en esa fecha, de agosto del 71, ya pensábamos hacer una investigación. Y bueno, cuando volvió de vacaciones,
con lo que habíamos aprendido de teorías marxistas, que supongo estarían muy cogidas con pinzas, pues acordamos que íbamos a trabajar sobre la Primera República y aplicaríamos esas tesis, ¿no? En el fondo el libro pues, es una visión marxista, entre comillas, de la Primera República. Nos dedicamos a investigar y eso complicó nuestra vida académica, pero esa es otra historia. El objetivo principal era aportar, siguiendo el modelo de Lorza, pues la documentación documental necesaria para comprender los términos del debate social en 1873. Investigamos ambos en Madrid, Javier en Barcelona y Ámsterdam y yo en Galicia. El lugar de trabajo compartido de muchas tardes del año 1972 y 73 fue la casa familiar de Javier. Gracias a Antonio Lorza entramos también en contacto con el historiador Manuel Tuñón de Lara, que seguía en el exilio en Po. Conservo 9 cartas que Tuñón nos remitió y la verdad es que fue muy importante esa relación con Tuñón y muy estimulante para nosotros. Asistimos varios años a los seminarios de historia que yo organizaba y gracias también a Antonio Lorza entramos en contacto con la historiadora norteamericana Joan Conal Ullman, la especialista en la Semana Trágica de Cataluña en el año 1909, y conservo su minuciosa crítica manuscrita de nuestro libro. El libro tuvo repercusión en los medios. No sé si yo lo digo, en Triunfo, en Informaciones, en Sistema, en Cuadernos para el Diálogo, en Ínsula y en Apuntes Universitarios. Y Tuñón de Lara, siempre generoso con los jóvenes, en un artículo del año 1974, nos incluyó entre los todavía jóvenes, pero ya escritores en ciernes. La verdad es que creo que Javier y yo no nos veíamos profesionalmente en el futuro como historiadores y mucho menos en el mundo académico. Pero bueno, eso es lo que pasó. Creo que a Javier le gustaba más el periodismo como salida profesional y yo llevaba una década ya atrapado en la actividad laboral de la que he vivido toda la vida. Fuimos colaboradores de una revista Zona Abierta, muy teórica, que editaba también el equipo Comunicación, y volvimos a escribir ahí sobre la República, en el otoño del 74, en el primer número. Primera República, la coyuntura política. También volvimos desde una perspectiva marxista y en este me da un poco... Bueno, seguimos un esquema de un libro que acabamos de leer, que era el manual de Marta Jarneca. Con eso está dicho todo, ¿no? Javier no volvió a escribir en la revista, se marchó antes que yo de la misma, y por mi parte después me limité a hacer reseñas de libros, y la última en el 76, aunque seguía allí asistiendo a reuniones un poco más. En el año 81, tras el 23F, volvimos sobre la República. En un artículo que escribimos, Pavía y Tejero, dos golpes diferentes, que previa conversación de Javier con quien era el subdirector del País en ese momento, pues lo enviamos al periódico. En varias ocasiones creímos entender que se iba a publicar, pero la verdad es que nunca se publicó. Y ya como remate, el remate de la República, ahora comento una cosa más. En 2012, 40 años después, se publicó una edición nueva del libro en RBA, en una colección que dirigía Jorge Martínez Rivero. Javier se encargó de todo, pero yo le pedí que no apareciese mi nombre en esta edición por pensar que antes habría que hacer una revisión profunda de nuestra introducción, no de los documentos, de nuestra introducción de los 70 y fundamentalmente por falta de ganas de pensar en la Primera República durante las últimas semanas de vida de mi mujer. Voy a terminar con unos toques, aspectos políticos, entre comillas, y personales. Muchos años después de la publicación de nuestro libro sobre la Primera República, Javier sostenía con esa ironía que seguro hemos conocido todos, que en el libro nos habíamos dedicado a regañar a la clase obrera. Aludía con ello en nuestra tesis de que para el éxito de la primera experiencia republicana hubiese sido mejor que la actuación política de la clase obrera
hubiese estado alineada con el sector minoritario del marxismo español que en los años previos se había configurado alrededor del periódico madrileño la emancipación para afianzar las libertades políticas y fortalecer la posición del proletariado al acelerar el desarrollo capitalista. La verdad es que la realidad iba por otro lado, ¿no? Pero ese debate político que tenemos que tener necesariamente para acordar nuestra posición en ese libro y hacerla pública, pues abriría una larga etapa de hablar de política entre Javier y yo. La verdad es que posteriormente algunas diferencias de nuestro propio posicionamiento político en la realidad española fueron significativas, pero esto creo que no tuvo una repercusión negativa en nuestra relación. Por el contrario, sí creo que la tuvieron algunas diferencias políticas secundarias, la última de las cuales, la más tonta y la más inoportuna en el tiempo, mencionaré al final de la intervención que prometo estoy acabando. Javier, en lo personal, cuando empezamos la relación decía: somos tan buenos amigos porque no hablamos nunca de temas personales. La verdad es que al final de nuestra historia pues sí que hablamos de temas personales, y por ejemplo mi boda en julio del 73, en la que él fue el padrino, era el mismo año de la publicación de nuestro libro, pues fue un momento importante de esa relación personal, ¿no? De los últimos años de nuestra amistad guardo el mejor de los recuerdos de los veranos de 2014 y 2015, que pasó varios días de cada año en mi casa de las Merindades de Burgos. Nos dedicamos a recorrer las Merindades y algunas zonas de Vizcaya. La historia, él conoce, la de las Merindades, digo, conocía mucho mejor que yo llevo 40 años yendo allí, con parada obligada en Orduña. Pero lo mejor de todo, especialmente ahora, es que Javier escribió para nosotros, también escrita, como él sabía, una estupenda crónica de nuestras andanzas en el verano de 2014, que tituló 8 días, que terminaba diciendo esa crónica: han sido unos días fantásticos, creo que para los dos. Y efectivamente lo habían sido. Es posible, estoy acabando ya, es posible que con independencia de nuestros encuentros durante los últimos años, Javier y yo hayamos hablado por teléfono casi a diario, para hablar de todo y de cualquier cosa, de nuestra vida cotidiana y, por supuesto, de la situación política de cada momento y de su reflejo en los medios periodísticos que cada uno leemos. Y si la intensidad de la situación política lo requería, también durante los peores meses de la pandemia, hablábamos por teléfono varias veces al día. Hay unas preguntas recurrentes con las que a mí me gustaba terminar muchas veces nuestra conversación. ¿Qué se estaba preparando de comida? ¿Qué libro estaba leyendo, que a mí me alucinaba? ¿Y qué película iba a ver por la noche? Pero lamentablemente a finales de septiembre de 2020 tuvimos una discrepancia política de las que he dicho secundarias. Me asombra decir, pero quiero decir sobre qué. Y os podéis imaginar, bueno, sobre si la Ley de Salud Pública de 2011 exigía o no la gestión centralizada de la pandemia por el gobierno. A partir de ese momento fueron pocas las veces que estuvimos en contacto por teléfono o WhatsApp. Creo que los dos hubiésemos preferido que las cosas hubiesen sido de otra manera. Seguro que no he sido el único, pero durante el último año me he acordado de Javier y le he echado de menos en muchos momentos, y especialmente, por qué no decirlo, durante mi lectura diaria de los periódicos digitales. Muchas gracias. Bien, ahora tiene la palabra Concha León, que primero ha sido amiga, después compañera de vida en los últimos años y, sin embargo, y por siempre amiga. Va por ti, Javier. Nos conocimos hace mucho tiempo. Terminábamos la universidad y coincidimos en muchos actos políticos.
los dos militantes del Partido del Trabajo, mesas, mítines, pero sin saber que después de muchos años la vida nos iba a juntar y de qué manera. ¿Y sabes a lo que no me pude resistir? A tu alegría, tu calma, a tus ganas de vivir, a tu forma de disfrutar de la vida. Me acuerdo especialmente de la noche en que en plena calle y entre risas de los dos empezaste a dar volteretas laterales. En este momento pensé, esto no me lo puedo perder. Y además disfrutabas haciendo la compra. ¿Te gustaba guisar? Aunque luego hubiera que entrar con zancos en la cocina, pero ¿qué más da? Era el tributo a pagar después de una suculenta comida sin haber movido un dedo. Compañero perfecto. Tu saber vivir te ganaste desde el primer día a mis amigos de toda la vida. Te querían más que a mí, organizabas viajes. En eso también eras el mejor. Y te fuiste de repente, casi sin avisar. Hacía solo un mes que llamabas por teléfono, 1 o 2 veces diarias, para comentar las noticias, para pincharme, provocarme, con posturas políticas tibias que a mí me hacían saltar. Me conocías muy bien. Era siempre a la hora del aperitivo, con tú o tus vinitos blancos, en un bar, cerca de tu casa, en la terraza, al sol. Era invierno. Era lo único que te permitía esta maldita pandemia. Y en esto me despertó la maldita llamada de teléfono para decirme que te habías ido. Yo sé que te querías ir, que la vida sin ciertos placeres no te merecía la pena, pero me duele mucho no haberme podido despedir. No quise duelos, solo un abrazo a tus hijos y la gente que más querías. Pero todavía, cuando suena el teléfono en casa, me da un vuelco el corazón. Gracias. Ahora va a hablarnos Joaquín Aramburu, colega de militancia contra Franco, colega profesional y, por supuesto, amigo. Bueno, yo le he escrito una carta a Javier. Querido Javier, aquí estamos convocados por tu recuerdo. De manera que sí, estás virtualmente aquí con nosotros. Como recordarás, tú y yo coincidimos, veinteañeros ambos, en el ilegal Partido del Trabajo de España, luego legal y finalmente extinto, escribiendo a 4 manos textos más o menos panfletarios o compartiendo eternas reuniones de comités diversos. Fue después, pasados 10 años, cuando volvimos a encontrarnos y con el pretexto de la colaboración profesional nos conocimos y nos escogimos mutuamente como amigos para acabar compartiendo mesa y mantel semanalmente. En todo lo que emprendiste, como fotógrafo, como escritor, como editor de libros y revistas, como diseñador de montajes expositivos, fuiste un hombre orquesta, un Juan Palomo que sin perder el humor y la tranquilidad acababan las cosas en el último segundo para el nerviosismo de los demás. Parecías impermeable al estrés y a la cólera. Te recuerdo siempre seguro de ti, socarrón, provocador y reidor. Tu bonomía te describe muy bien. Describe muy bien este texto que nuestro común amigo Javier Arao escribió como obituario. Defensor de causas perdidas, editor y excelente fotógrafo, fino prosista, impenitente y variado lector, profundamente culto y curioso en el sentido ilustrado del término, excelente conversador, buen catador, cocinero y gourmet
partes iguales, incansable viajero, nadador de todas las aguas, irónico, provocador, ocasionalmente exasperante, siempre reidor de sí mismo, afabilísimo y entrañable con sus amigos y, en el sentido machadiano del término, un hombre bueno. Y no creas, Echena, que esto es coba, sino que es sentimiento sincero. Querido Javier, como dije al comienzo, estamos aquí convocados por tu recuerdo. Así que estás aquí virtualmente vivo con nosotros, por nosotros, y así permanecerás mientras tengamos memoria. Gracias. Ahora va a hablarnos Manuel Estrada, amigo, socio de ELLE, Echanagusía y Estrada, quiere decir, y compañero también de Fatigas Revolucionarias. Javier acabó diciéndome que no tengo demasiados folios. Y ahora sí los folios realmente no se sé. Voy a procurar pasarlo rápido. Son 40. Bueno, retrasamos este acto unos meses, no sé si 6 por el... ¿Cuánto? Un año. Un año por el COVID Omicron. Y yo pensaba, cuando pase un año, pues no nos vamos a acordar igual, Javier, ¿no? Y a mí lo que me ha pasado es que durante este año lo que me he dado cuenta es la cantidad de veces al cabo de la semana que falta Javier, y ya no nos veíamos tanto al final, ¿no? Por tanto, creo que si sigue siendo así, va a llegar un momento en que no vamos a saber qué hacer, yo por lo menos, ¿no? Yo también conocí a Javier en la época del Partido del Trabajo, ¿no? Entonces nos tratábamos poco, coincidimos en la última época de la dirección de Madrid, y desde el principio no estábamos de acuerdo muchas veces, pero era una manera de discutir tan socarrona, tan divertida, que nos hicimos amigos, ¿no? Javier, autocrítico, siempre, en aquellos tiempos cuando se legalizó el PT, él con ese motillo rojo que tenía y una corbata, iba a representarnos a muchas cosas de instancias oficiales, ¿no? Y yo creo que era una representación que estaba muy por encima de nuestro nivel, ¿no? También con esa capacidad de bromear acerca de algunas de las cosas que hacíamos, ¿no? Cuando nos disolvimos, porque en el PT, como decía Javier, tuvimos el buen criterio de disolvernos, cuando nos disolvimos, su madre, la jefa, me llamaba Javier, que ponía velas para que nuestros intentos revolucionarios tuvieran poco o ningún éxito, si las velas, que lo que hubiera pasado probablemente lo mismo, pero ella las ponía. Y cuando nos disolvimos, Javier fue a hablar con ella, ¿no? Es decir, ¿cuántas velas has puesto este mes? Porque te has pasado de la dosis, ¿no? Pero él se reía siempre, ¿no? Cuando estábamos haciendo misiones imposibles, ¿por qué no imposibles? Cuando nos disolvíamos, porque estaba bien traído, y así. Después empezamos a coincidir trabajando. Yo había dejado los estudios de arquitectura, empecé a hacer cosas relacionadas con el diseño. Javier empezó a escribir cada vez mejor, escribía cada vez mejor. Y ya dirigía la revista Alfoz, aquí estáis algunos de los que la editabais con él. Una revista que además realmente, yo creo que no se han hecho revistas de contenido sobre Madrid como esta. Yo monté un pequeño estudio con un grupo de amigos, algunos de los cuales hoy también están ahí, Leonardo y Fernando, y después decidí hacer una apuesta más por el diseño y Javier me acogió en la calle Jardines, donde estaba la revista, en la cocina de un piso enorme, me dejó un espacio para poner el laboratorio, una enorme retromaster, y en uno de los despachos empecé a trabajar. Y empezamos a hacer cosas juntos. Él se metía en algunos de los proyectos que yo hacía. Era tan divertido trabajar con él que al final daba igual si los trabajos empeoraban o mejoraban, pero aunque hubieran empeorado, hubiera dado lo mismo, ¿no? Me encargaron un logo de una empresa financiera y él le pedí ayuda y me dijo, un grifo. No un grifo de gabinete, sino un grifo de un animal mitológico, grifo que cuidaba los tesoros
en algunas culturas, ¿no? Y yo hice el grifo, lo hice con 2 cabezas, y cuando me lo pagaron le dije, tengo que pagarte, porque la idea del grifo era tuya. Me dijo, no, vamos a comer. Y me llevó a comer a Zalacaín, y claro, yo no sabía que había restaurantes tan caros en Madrid, ¿verdad? Luego lo iba aprendiendo, pero el próximo trabajo te lo pago, porque si no, esto es un desastre, ¿no? Realmente, en algún sentido, vivíamos, éramos compañeros, amigos, cercanos, ¿no? Compartíamos muchos días, pero vivíamos y sobre todo comíamos en sitios distintos. O sea, alguna vez le invitaba a comer a casa, decía, pero tú te alimentas, pero comer no comes, ¿no? Porque realmente, sabes que la revista El Foz hacía unos análisis electorales que estaban muy bien, ¿no? Muy controlados, Javier era muy bueno, y más gente, Javier era muy bueno. Y una de las veces él tenía mucha relación con la gente de la Comunidad de Madrid, había hecho proyectos para Leguina, cuando era el presidente de la Comunidad Autónoma, y discutíamos acerca de si Leguina iba a ser el candidato o no del PSOE. Y entonces él me dijo, sí, yo creo que sí. Y dije, nada, está ya más acabado que acabado. Nos apostamos una comida. Puedes imaginar quién la perdió, la perdí yo. Y entonces me dijo, vamos a comer al Julián de Tolosa, que es un sitio, no es tan caro como el Zalacaín, pero bueno, está mal. Ahora nos sentamos a comer allí, y en la mesa de enfrente estaba Leguina. Entonces Javier, y yo le dije, no vayas a decirle nada. Se levantó y le contó qué hacíamos allí comiendo, y Leguina se descojonaba de esa cara. Y bueno, compartimos muchos años, Javier y yo, trabajando juntos, ¿no? Él consiguió que yo volviera a fumar 3 veces o 4 después de haberlo dejado, porque me veía sin fumar y decía, ¿cómo puede ser esto? Fúmate este puro ahora después de la comida. Me resistía algunas veces, pero es que lo pasaba él también fumando, que al final pues acababa fumando yo otra vez. Contaba una anécdota que seguro que algunos de vosotros la conocéis, es que iba en el vagón de cafetería del tren, cuando todavía se fumaban los trenes, iba, pues me imagino, yo me iba con él, iba solo, iba fumando y fumando y fumando. Pues por eso se le acercó un señor así, bien vestido, y le dijo, mire, le llevo observando hace un rato, fuma usted, pues como sale en las fotos. Yo creo que no tiene ninguna foto en la que no esté, bueno, a lo mejor esa, no esté como cigarro en la mano, ¿no? Dice, le estoy viendo a usted, y si sigue usted fumando así, yo, que soy un médico especializado en pulmón, le tendré que operar, ¿no? Entonces Javier, con esa socorrondía tranquila que tenía, le dijo, no creo, porque bebo mucho y me moriré seguramente antes de ese paso, no sé por qué. Y montamos una sociedad que se llamaba EIE, Echenamsel Estral, que es ojo en inglés, y hacíamos muchas cosas. Realmente, una época que teníamos muchos encargos de revistas, y la Comunidad de Madrid nos encargó una revista para promover, la Consejería de Economía, para promover la región de Madrid. Y nos dieron un presupuesto importante, y solo hicimos 2 números. Lo llamamos MD, un número dedicado al agua de la ciudad que no tiene agua, y por tanto, un tema esencial, una ciudad grande que ni tiene río, ni tiene mar, ni tiene lago, pero agua subterránea sí tiene. Y otro sobre los madrileños. Y nos gastamos todo el dinero que nos dio la Comunidad de Madrid, nos gastamos no en copas, nos gastamos en fotos, en pagar a gente para que hiciera los textos, no cubríamos ni siquiera nuestros gastos, vivíamos de otros proyectos, ¿no? Y los 2 números, si no los habéis visto, os los recomiendo, en algún sitio se podrán encontrar, porque estaban muy bien. Seguimos trabajando juntos hasta que, en varios lugares distintos, hasta que Lauri murió, y para Javier fue duro. Se volvió a trabajar a casa, ya no trabajaba en el estudio, para estar más cerca de los chicos, ¿no? Y en el estudio era como si se nos hubiera abierto una vía de agua por la que se escapaba todo, ¿no? Estábamos como vacíos, ¿no? Él además tenía una tumbona plegable en su despacho, y después de comer normalmente se echaba una siesta, y roncaba fuerte, ¿no? No es que cuando venía alguna visita a esas horas después de comer, que quería ser las 5, que ser las 6, soy un ronquido que parecía el monstruo de la cueva del diseño, ¿no? Y ya se acabó eso, ¿no? Uno de los proyectos últimos que hizo Javier,
que realmente como editor completo, como decía antes Joaquín, escribía textos, maquetaba las publicaciones, hacía las fotos, incluso se ocupaba de la producción e incluso en estas City Book que editó al final distribuía los libros por las 3 ciudades que abarcó, ¿no? Córdoba, si no recuerdo mal, Toledo y Salamanca. 3 espléndidos libros que si no os habéis visto, os recomiendo que los veáis, ¿no? Y nada, yo creo que la ciudad de Madrid, un poco por lo que decía antes, le debe mucho a Javier. Él participó junto a Joaquín, yo creo, y algún otro antiguo compañero del PT, en elaborar una propuesta que a todo el mundo en aquel tiempo le pareció una locura, que es un estatuto de autonomía para la región de Madrid. El PC defendía, si no recuerdo mal, una salida federal o una ciudad, y luego yo creo que todo el trabajo que ha hecho después sobre Madrid, no hace falta consultar las hemerotecas para saber, ¿no? Orduña y Madrid sin Javier son mucho más aburridos, desde luego Madrid, ¿no? Supongo que Orduña también, mucho más Madrid. Eso que se supone que hay más gente y se debería notar menos, ¿no? Pues no. No soy el último en hablar, porque si fuera el último haría un brindis, me parece adecuado, pero de todas maneras lo voy a hacer aunque no sea un brindis, ¿no? Por Javier Echenamuzía Belda, que bebió, fumó, vivió, escribió, comió, conversó, tanto como el cuerpo le permitió. A su salud. Bueno, ahora le tocaba hablar, estaba previsto que hablase Paco Pol. Paco Pol, como todos sabéis, es socio fundador del Club de Debates Urbanos y compañero de alegrías y tabaco en la terraza de Árgola de Javier. Él quería haberle dedicado unas palabras, pero una inoportuna enfermedad se lo ha impedido. No obstante, nos las ha mandado por correo y os las voy a leer lo que quería decir Paco. Con Echena, jovialidad e ironía. Con principios que sabíamos que estaban ahí bien atados, pero que adobabas a veces y restregabas con escepticismo moderado, bien humorado, alguna vez entre cáustico y socarrón. Ocurrente en la decisión y más ingenioso aún en la improvisación. Basta recordar una farragosa reunión del club para elegir el título del primer libro. Unos proponíamos a Madrid, o de Madrid, otros desde Madrid, o para Madrid, hasta que tú insinuaste dejarlo en un escueto Madrid, contentando a todos con la idea de incluir en la primera página, en tipografía menuda, Madrid, con todas las preposiciones. Pero eso sí, con la portada que vimos ya salido de prensa con un fondo rojo, algo oscuro, no podía ser menos. No ibas a elegir el rojo agudo de las banderas o del Marlboro. Elegante siempre, pero con cuidadoso desaliño, en la mesa cocinera del estudio de Fuencarral, o en las mesas de los cafés de Bilbao, o en las terrazas de Chueca. Paciente en las tediosas tareas de edición, hasta el silbato del árbitro a la hora del cierre. En eso tenías mucho en común con nuestro oficio de arquitectos y sus entregas. Aventurado, pero meditado en las apuestas, como en tu colección sobre ciudades patrimonio de la humanidad con tu hijo Xavi en los años duros de la crisis. Amigo de amistad y tejedor de marañas de buenos amigos, algo tan difícil de encontrar. Echena, te echamos mucho de menos. Paco Pol. Y ahora, por último, tiene la palabra Xavi Echenamuzía, que no hace falta que diga que es su hijo y que va a hablar en su nombre y en el del resto de la familia, de su hermana Bego, que está aquí, y bueno, y varios de sus 5 nietos. Hola, buenas. Gracias a todos por venir. Las cartas que decías tú las tengo yo en casa, porque papá lo tenía todo muy bien ordenado, clasificado por fechas y temas, ¿verdad? También cositas, por aquí, incluso yo creo que hasta las cartas de pago del PT, de lo que debéis, no de lo que debíais, de lo que debéis.
Y nada, como yo he estado al otro lado de la barra y soy gente muy amena, pero nada breve, gracias a todos y vamos a brindar todos por papá. Así que Pues os agradeceríamos que os quedaréis aquí y que tomarais todos un vino con nosotros en recuerdo de Javier, que es lo que a él le hubiera encantado. Muchas gracias.